Si hay una marca que sabe cómo hacer relojes inteligentes, esa sin lugar a duda es Samsung. Hoy revisaremos el último lanzamiento de la marca, el Galaxy Watch 6. Esta es la versión Classic de 47 milímetros donde han pulido muchísimos detalles que los consumidores habíamos pedido de las generaciones anteriores y han quedado a deber en otros. ¿Es este Galaxy Watch el mejor reloj para Android? Soy Gunter, esto es G-Tech MX y empezamos ya. En cuanto al precio, la verdad es que no ha cambiado tanto desde la generación anterior. Este Galaxy Watch 6 Classic viene en dos versiones, 47 milímetros y 43 milímetros. La versión de 47 milímetros está en 7.999 y la versión de 43 milímetros está en 7.499, unos 399, $400. La verdad que es un precio bastante competitivo, más o menos al nivel de la competencia, siempre por debajo de los Apple Watch, que son los reyes del mercado, sobre todo en precio. En cuanto a diseño, ¿qué les digo? El Classic es uno de los relojes más bonitos que vas a encontrar en el mercado y sin lugar a duda el más elegante de Samsung. La esfera es de 47 milímetros en acero que combina acero satinado y acero pulido para darle un toque de elegancia. Este bisel giratorio es algo distintivo de la marca y es algo que vas a disfrutar muchísimo. Ahora lo han hecho un 15% más delgado, lo que permite una pantalla un poco más grande. El resto es prácticamente igual. La verdad que la construcción de este reloj es de las más premium que puedes encontrar en el mercado. En términos generales, el reloj es realmente bonito. La combinación de acero pulido y satinado le da un toque sofisticado al reloj y en cuanto a diseño tiene un 10 total este reloj de Samsung. ¿Ustedes qué opinan? A reducir el bisel un 15% deja más espacio para la pantalla que ahora es un 30% más grande. Es de 1.5 pulgadas y es una de las mejores pantallas que vas a encontrar en un reloj inteligente. Cristal de zafiro para protegerlo al máximo. La verdad es que aguanta golpes y rayones sin ningún problema. Tampoco te vayas al extremo. Tiene 326 ppi y 2000 nits de brillo. Es decir, que en condiciones de mucha luminosidad lo vas a ver bastante bien. Es una pantalla de un gama alta en toda su extensión. Es una de las mejores pantallas que te vas a encontrar en un reloj inteligente. En cuanto a la interfaz, ¿qué les digo? La práctica hace al maestro. Y esto ha permitido que Samsung haya ido puliendo con los años, con cada nueva generación, todo lo que sobra de la interfaz, recortando aquí y poniendo un poquito donde haga falta. Aunque debo reconocer, señores, que los de Samsung llevan años sin hacer grandes cambios y ya empieza a oler a viejo, porque recuerden que en tecnología, si no te mueves o no renuevas todo en un promedio de 5 años, pues ya empieza a oler a viejo. Aún siendo una vieja conocida, es una interfaz que disfruta por las animaciones que tienes, que están súper cuidadas. También toda la información que tiene cada una de las aplicaciones, los iconos súper bien definidos y la posibilidad de customizarlo a otro nivel. La verdad es que aquí tienes tanto tiles como carátulas, como distintas aplicaciones. Tienes un montón que te van a llevar a que tu reloj lo puedas hacer como a ti te dé la gana. La navegación ya saben que es touch, para un lado, para el otro, para arriba o para abajo, y también puedes navegar con el bisel giratorio, que para mí es la mejor opción. La verdad es que no vale mucho la pena detenernos los gestos porque ya son gestos universales. Hacia abajo, los accesos rápidos a los controles. Hacia arriba, en este caso, es el menú de aplicaciones. Hacia un lado vienen todas las notificaciones y hacia el otro vienen todos los tiles que tengas. Ya estas alternativas son universales y no vale la pena meternos mucho ahí. Aquí, si dejas oprimido, como casi todos los relojes, vas a poder navegar entre las distintas carátulas que tengas precargadas. La debes precargar desde la aplicación y seleccionar o modificar la que quiera, porque hay carátulas que puedes tú personalizar directamente desde aquí del reloj. En cuanto a protección, está bastante bien. Cristal de zafiro, como dijimos anteriormente, para protegerte de golpes y arañazo. IP68, la resistencia o certificación, es decir, que te vas a poder meter al agua sin ningún problema. Resistente a 5 atmósferas. Cuando te vayas a bucear, la recomendación, o cuando te vayas a bañar, la recomendación es que actives este simbolito que está acá, que lo que hace es bloquearlo para que no estés tú dando toques en falso cuando estés bañándote o nadando. Y cuando termines, lo único que haces es mantener oprimido acá. Y lo que va a hacer es generar un ruido para expulsar el agua. Este Galaxy Watch 6 Classic de 47 milímetros tiene un procesador Exynos W930. La verdad es que es suficiente para todo lo que tiene que hacer el reloj. Vuela el reloj, así que no te vas a preocupar porque se te quede lagueado. La verdad es que nunca he tenido ese problema en los relojes de Samsung. Tiene 2 GB de RAM
y con este procesador vas a poder correr todas las aplicaciones que instale en este relojito sin que te den ningún problema. Una de las cosas que siempre me ha gustado de los relojes de Samsung es que pueden almacenar música. En el caso de este tiene 16 GB de memoria, suficiente para almacenar 2000 canciones, señores, que no te la vas a escuchar en 2 o 3 semanas. Puedes almacenar música directamente, descargarla en el reloj desde las aplicaciones de streaming principales. Si tienes YouTube Music, pues tienes que bajar la aplicación porque no viene preinstalada. Las que sí vienen preinstaladas son Deezer, Spotify, SoundCloud y Amazon Music. Obviamente que para poder bajar la música vas a tener que estar suscrito a uno de estos servicios. Es una de las funciones que más vas a disfrutar porque te puedes desprender de tu teléfono cuando estés haciendo algún entrenamiento o correr sin ningún problema y llevas la música contigo. Para configurar al máximo este reloj debes bajar la aplicación que ya todos deben conocer, Galaxy Wear o Wear solamente, donde ahí vas a poder vincular el reloj o todos los relojes que tengas de Samsung y customizar todo lo que quieras customizar. Desde carátulas, que tiene un montón, la verdad es que para mí es una de las aplicaciones que mejores carátulas tienes porque están súper bien diseñadas, muy inspiradas en ya saben quién. Tienes para poner y reordenar las aplicaciones o desinstalar las aplicaciones, estas que cuando tú haces swipe para arriba te salen. También para configurar las tarjetas, las que quieres tener a la vista. El panel de acceso rápido, cuando haces deslizas hacia abajo, también tienes para modificarlo. Y aquí puedes customizar todo lo que se pueda customizar. También la tienda, obviamente, cómo no tener una tienda. Es Google Play. Recuerden que los relojes de Samsung desde el Galaxy Watch 4 ya tienen Android Wear, no tienen el Tizen anterior. Y la verdad que es una aplicación súper sencilla que puedes customizarla y poner todo lo que te guste a ti. Yo tengo aquí las 2 o 3 carátulas, tipos de carátulas bajadas, las que más me gustan porque siempre termino con las mismas. La otra aplicación que vas a tener que bajar para leer todas las métricas o para ver todas las métricas deportivas de salud es la Samsung Health, que cada vez han ido puliendo más, han ido haciéndola más minimalista con la información necesaria sin demasiados adornos, para que te centres en lo que vales. Aquí tienes la pantalla de inicio donde tú eliges qué tiles o qué información aparece. Tienes aquí algo que se llama Together, por si tienes algunos amigos o contactos que tengan Galaxy Watch para que hagas cosas en conjunto con ellos o te unas a retos. Esto es una de las cosas divertidas de estos Galaxy Watch, porque como hay una comunidad tan grande a nivel mundial, pues hay muchos retos que son divertidos. También tienes otra de estado físico donde puedes relajarte, meditar, hacer yoga. Está bastante completo y esto es gratis, señores, que ya saben que en la manzanita te cobran todo. Y aquí tienes los logros, las insignias que has tenido. La verdad es que está bastante completa, muy sencilla, muy minimalista. Yo creo que aquí ya están lidiando porque hay una delgada línea entre minimalismo y pereza de diseño, pero bueno, aquí lo han logrado y se ve bastante bien. Puedes adaptarla al modo oscuro como yo la tengo ahora o ponerla en el modo que esté el celular en ese momento. Hay una cosa que perdieron estos relojes de Samsung, los Galaxy Watch, desde la versión 4, es que ya no son compatibles con iOS. Antes eran por excelencia los relojes multiplataforma. Desde la generación 4 dejaron de serlo, pero ahora también está complicado algunas funciones con otros Android. Es decir, este funciona perfectamente si tienes un Samsung. Si tienes otro Android vas a tener que bajar no solo el Galaxy Wear, sino también un plugin para el Galaxy Watch Classic para que funcione correctamente cuando tenía Tizen no tenías que hacerlo. Hay funciones como la presión arterial y electrocardiograma que no funcionan en otros Android. Cuando intentas acceder aquí en el reloj te manda al link de la aplicación, que debes bajar la aplicación en tu teléfono y tienes que bajar la Galaxy Store, que no está disponible para los otros Android, solamente para los Samsung. Si hablamos de mediciones de salud, este reloj tiene todos los sensores que hay en el mercado: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, hace seguimiento del sueño, temperatura corporal, también el ciclo menstrual en las mujeres. La verdad es que un montón de mediciones de salud que no estás atento a todas, pero las principales siempre las vas a tener en el tile de tu aplicación Salud y la verdad es que puedes llevar un traqueo muy eficiente. Una de las cosas que lo diferencia de la competencia es poder medir la composición corporal poniendo 2 dedos en estos sensores. Y se acerca bastante a la realidad porque lo comparé con un InBody, un lector de esto de
composición corporal y lo da bastante acercadito. La verdad es que el Inbody tiene muchísimos, tiene como 6 u 8 sensores. Este tiene 2 sensores y te da bastante acertada cuánto tienes de agua, cuánto tienes de grasa y cuánto tienes de masa muscular. En mediciones deportivas, como casi cualquier smartwatch, tiene más deporte de los que tú vas a hacer en toda tu vida. Tiene 100 deportes que puedes traquear. Tiene seguimiento automático de 8 tipos de ejercicio, que esto te va a permitir que a partir de los 10 minutos en automático reconozca el ejercicio y se ponga a traquearlo. Tiene entrenamientos precargados para carreras de 5, 10, 15, 20 kilómetros o medio maratón, que tú puedes también adaptar y configurar a tus necesidades o a tu habilidad para correr. Puedes encadenar un ejercicio con otro, es decir, estás haciendo un ejercicio, terminaste y en lugar de parar, puedes añadir un ejercicio. Al final del entrenamiento te da un resumen de todos los ejercicios que hiciste. Esto también lo tiene los Apple Watch. La verdad es que no recuerdo quién lo hizo primero, quién copió a quién, pero es una función que se agradece tenerla. Otra cosa que me encanta de este reloj es la multitarea. Creo que Apple Watch y los Galaxy Watch son los mejores en manejar la multitarea. La multitarea en los relojes inteligentes no se trata de dividir pantalla, de hacer 17 cosas al mismo tiempo, sino es que pases de una actividad a otra. Por ejemplo, estás monitoreando una carrera y puedes minimizarla y tener acceso a otras pantallas, a la hora, a las métricas de salud. Esa es la multitarea y en los de Samsung lo manejan perfectamente. Siempre que lo minimizas aparece un hombrecito abajo, que es el ejercicio que estás haciendo. Solamente tienes que tocarlo y ahí vuelves al ejercicio que estabas haciendo. La batería es una de las cosas que este Galaxy Watch 6 Classic queda de ver, porque si ya con el Watch 5 Pro llegaron hasta 80 horas, que regresen con este a las 40 es como decirle, bueno, ya me diste una probadita de 80 horas, ahora regresamos a las 40 horas. Y la verdad es que en un uso promedio te da entre 20 y 25 horas cuando mucho. Tampoco han incluido carga rápida, se tarda 2 horas en cargarse completamente. La máxima carga que admite son 10 watts. Es algo que queda a ver, tanto la batería como la carga rápida. Hay otros relojes que con 10 minutos de carga te da para un día completo. En el caso de este no va a ser así. ¿Cómo puedes ahorrar batería? Desactivando el Always On, y solamente se activa cuando mueves el reloj. Bueno, cuando alzas la mano, se activa la pantalla. También desactivando el Wi-Fi. Otro que añade más vida a la batería es poner el modo ahorro batería en el menú de acceso rápido. La otra forma de ahorrar batería es desactivando el GPS, solamente usarlo cuando estés en una carrera o haciendo algún ejercicio que amerite usarlo, pero todo el día no tienes por qué tener el GPS activado. Así, si haces todo esto, puedes llegar a tener unas 29 y 30 horas. Yo lo he llegado a tener usando desde las 6 de la mañana de un día hasta las 10 o 11 de la mañana del otro día. Si dejas todo activado, señores, no llegas ni a las 12 horas. Eso te lo puedo garantizar en este y en el Apple Watch. En resumen, señores, ¿es este el mejor smartwatch para Android? No, no del todo. Es el mejor reloj que puedes comprar si tienes un dispositivo Samsung, completamente compatible con todas las funciones. Y la verdad es que es el reloj más bonito que ha diseñado Samsung hasta la fecha. Obviamente, la siguiente generación tratarán de superarlo, como es natural en casi todas las marcas. Es un reloj, la verdad, que muy elegante, con unos acabados de lujo, con unas posibilidades casi infinitas de poder cambiar y customizar tanto las carátulas como las pulseras. Hay originales de la marca y hay otros terceros que producen pulseras, la verdad que bastante baratas. En cuanto a precios, están más o menos como el resto de los competidores del mercado. ¿Y qué le puedo decir? Si tienes un Samsung, ve por él. Es un reloj que tienes que tener para completar tu ecosistema de Samsung. Si tienes un Android, hay mejores alternativas en el mercado, multiplataforma. Y si tienes un iPhone, olvídate de esto. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review a detalle de este Galaxy Watch 6 Classic, la versión de 47 milímetros. Si les quedó alguna duda y quieren preguntar, no se pongan tímidos y déjenlo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, por favor, deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube los recomiende y no olvides suscribirte si no lo has hecho, porque me encantaría tenerte aquí cada semana que subo videos de cualquier tema. Nos vemos la próxima semana con un próximo video.